Bienvenidos al curso de Zoología Funcional. En este curso, básicamente nos vamos a centrar en entender la gran diversidad biológica existente, que incluye a la fisiología, la morfología, la conducta y las respuestas de los organismos a las variaciones ambientales en el tiempo y en el espacio. En particular, nos vamos a centrar en comprender las respuestas fisiológicas, entendiendo la fisiología como el funcionamiento animal, y las respuestas fisiológicas van a ser a las diversas condiciones ambientales, pasadas y presentes. Por ejemplo, y como veremos en el curso, entender por qué ciertos animales consumen exclusivamente un tipo de dieta requiere establecer cuáles son las características digestivas que nos permitirán explicar de una manera mecanicista la capacidad de estos animales de extraer nutrientes de esa dieta particular. Y entenderemos por mecanicismo aquellos mecanismos bioquímicos involucrados en la digestión y absorción de los nutrientes. En ese sentido, es importante destacar algunas de las aproximaciones que han hecho los distintos autores e investigadores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Charles Elton, un ecólogo y zoólogo naturalista inglés, entre cuyas obras destacan los principios importantes de los estudios ecológicos, del comportamiento y de historia natural, planteaba lo siguiente. Gran parte del trabajo que se realiza bajo el nombre de ecología no es ecología del todo, sino básicamente fisiología, y podría ser también fisiología comparada. Es decir, lo que tenemos que hacer es encontrar cómo los animales funcionan internamente. Y en ese sentido, la búsqueda del entendimiento o de resolver problemas ecológicos significa establecer cómo funcionan los animales, qué es lo que hacen los animales como un todo, no simplemente como una sumatoria o serie de partes de animales. Por ejemplo, como podría ser el estudio separado de los distintos sistemas fisiológicos particulares, como el sistema excretor o locomotor. Así, Charles Elton planteaba que, al estudiar la ecología, se debe estudiar las circunstancias bajo las cuales estos organismos hacen dichas cosas y, más importante, los factores limitantes que le impiden hacer otras cosas desde el punto de vista ecológico. Y los factores limitantes están, obviamente, en su fisiología y conducta. Uno de los conceptos fundamentales para el estudio de la ecología y zoología es el de adaptación y homeostasis. Básicamente, el concepto de adaptación es un concepto que tiene diversos significados, como ya veremos, dependiendo de la escala de tiempo que se considera. Pero en términos generales se refiere a un ajuste de la forma y función con el entorno o ambiente. En este sentido, las adaptaciones o ajustes funcionales permiten la homeostasis, que es el mantenimiento de las condiciones internas o del medio interno ante cualquier perturbación ambiental. Esto no significa que el organismo no cambie o se mantenga invariante, sino que por el contrario, los animales son capaces de producir modificaciones fisiológicas, posturales y conductuales para mantener una variable fisiológica particular dentro de un rango compatible con la vida. Tomemos como ejemplo las diferencias térmicas del ambiente, sus cambios en la temperatura. Primero, pueden existir cambios en respuesta a las diferencias térmicas entre el día y la noche. Por ejemplo, cuando un animal es expuesto al frío, en la noche por ejemplo, aumenta la transferencia de calor hacia el ambiente, lo que produce una variación en la temperatura corporal. Como respuesta a esta disminución en la temperatura ambiental, el animal puede presentar varios mecanismos que tienden a disminuir las tasas de transferencia de calor y cuando eso no basta, se aumenta el metabolismo energético o la producción de calor interno. Como veremos en el curso, las respuestas pueden ser pilomotoras, lo que hacen cambiar la conductividad o conductancia térmica de los animales endotermos, de redirección de la sangre hacia y desde la superficie corporal, y también mediante cambios en las tasas de producción de calor mediante el tiritar.
Por el contrario, la exposición al calor producirá un aumento en la temperatura corporal, lo que, mediante una retroalimentación negativa, generará un aumento en la disipación de calor y una disminución en el metabolismo energético. Los ajustes o adaptaciones de capacidad son aquellas compensaciones que presentan los organismos en su entorno natural y que se producen como respuesta a las modificaciones normales de las condiciones ambientales. Por ejemplo, frente a una disminución en la temperatura del ambiente, un organismo va a aumentar la producción de calor, que se observa aquí como un aumento en el metabolismo energético o índice metabólico. De esta manera, el animal compensa la pérdida de calor al ambiente con una mayor producción. Dentro de la zona termoneutral, los animales presentan cambios posturales, de comportamiento o fisiológicos de irrigación sanguínea desde y hacia la periferia y vasoconstricción. De este modo, entonces, se puede modificar la velocidad con que el animal pierde calor hacia el ambiente. Como resultado, la temperatura corporal, o TV en este gráfico, se puede mantener estable, eso sí, dentro de ciertos límites. Por otro lado, las respuestas pueden ser de acuerdo a las variaciones entre estaciones del año, lo que llamamos variaciones estacionales, las que pueden ser en respuesta a señales ambientales como cambios en el fotoperíodo o la temperatura ambiental. Respecto a estos cambios en la temperatura ambiental, los animales pueden modificar su pelaje, hacerse más o menos aislados térmicamente, o aumentar las capacidades máximas de producción de calor, por ejemplo, el metabolismo máximo de termorregulación. Esto ocurre generalmente en el invierno en climas mediterráneos. Además, la distribución de los organismos, por ejemplo las aves, está estrechamente asociada con las temperaturas de invierno y verano, y el aumento de las temperaturas debido al cambio climático puede afectar directamente a las aves al obligarlas a usar más energía para la termorregulación. En resumen, entonces, para analizar el concepto de adaptación, es relevante traer a la mano lo propuesto por William Karasov y Jared Diamond, quienes plantean que, si la fisiología restringe a la ecología o viceversa, dependerá del tiempo requerido para la adaptación. Para estudiar las respuestas integradas de los animales, a menudo solemos separar las condiciones ambientales de modo de establecer cuáles son los factores que los afectan. Quizás la variable más importante o más estudiada es la temperatura ambiente. La temperatura es un factor fundamental que afecta la vida de todos los organismos. Por ejemplo, la temperatura afecta la velocidad de reacciones bioquímicas, afecta la conformación de enzimas y otras proteínas, la velocidad de procesos biofísicos, la viscosidad de las membranas, el metabolismo energético y, en último término, la distribución geográfica de las especies. En paralelo, la energía disponible en el ambiente en forma de alimento es esencial para el funcionamiento de los sistemas vivos y, en conjunto con el tipo de nutrientes específicos, determina gran parte de los repertorios conductuales, morfológicos y fisiológicos que los animales presentan. Otra variable de importancia es la disponibilidad de agua y de la concentración de solutos de esta agua, lo que determina también la fisiología animal, los patrones de distribución y alimentación de invertebrados y vertebrados, en particular en los ambientes terrestres. Otras variables de importancia lo constituyen el pH ambiental y la presencia de metabolitos secundarios de las plantas consumidas o la presencia de xenobióticos de determinados ambientes, los que generalmente ejercen algún tipo de efecto sobre los seres vivos, como pesticidas, detergentes, microplástico y otros. Los estudios fisiológicos entonces de un organismo examinan cómo un genotipo determinado interactúa a través del desarrollo para producir el fenotipo de un organismo adulto. A su vez, este fenotipo, que es el producto coordinado de procesos biológicos a diferentes escalas de organización, tales como moléculas, células, órganos y tejidos, responde mediante la conducta y la fisiología a las variables ambientales. Como en la naturaleza existe variación a todas estas escalas de organización,
lo que deriva en diversos fenotipos entre los integrantes de una población, la conducta más la variación fisiológica frente a un determinado ambiente o cambio en las condiciones bióticas y abióticas tendrá un correlato o se traducirá en una variación en el éxito reproductivo y sobrevida, ambos componentes del fitness o adecuación biológica. El término biodiversidad refleja la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos. Incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y entre ecosistemas. El concepto también abarca la manera en que esta diversidad cambia de un lugar a otro y con el paso del tiempo, y se puede estudiar desde el punto de vista del uso de los recursos y la energía. Desde este enfoque, se plantea que los animales están limitados y también posibilitados por su estructura, y esos límites explican las diversas formas de adquisición y uso de la energía. La interacción entre los límites o estructura de los animales y la manera o eficiencia en que utilizan la energía obtenida a través de los nutrientes han permitido o desencadenado los cambios evolutivos de los atributos morfológicos, conductuales y fisiológicos. De esta manera, la ingestión y asignación de energía y nutrientes a los procesos fisiológicos son determinantes para la adecuación biológica de los organismos. Una manera de representar a un organismo es mediante el modelo de barril de Wiener, en donde los organismos son sistemas termodinámicos abiertos al flujo de materia y energía. El modelo de asignación energética de barril considera la adquisición de energía como un proceso en serie, representado aquí por los embudos, mientras que los gastos de energía se realizan en paralelo, representado por las llaves de este barril. El primero de los embudos se refiere al forrajeo o capacidad de alimentarse, y esta función está relacionada tanto a la disponibilidad como a la calidad del alimento, y eso obviamente tiene que ver con la calidad del hábitat en donde está el organismo. A eso le llamamos los límites externos al organismo. Una vez que el animal consume alimentos, pasa por un segundo embudo, en que no toda la energía ingerida queda disponible, sino que el proceso de digestión y luego de absorción, todos procesos que ocurren en línea, presentan ineficiencias, de modo que algo de energía se pierde en el proceso. Estos procesos de digestión y absorción están asociados a los límites internos o llamados centrales, que determinan la energía disponible para el metabolismo. Una vez que tenemos la energía que puede utilizar el organismo, esta se destina a diversas funciones que están en paralelo, que de alguna manera compiten entre sí. Es decir, el organismo tiene que decidir qué es lo que hace con esa materia y energía, y esa decisión tiene que ver con la estructura y la llamamos los límites internos o periféricos. Entonces, el animal, por ejemplo, tiene que asignar de manera diferencial a procesos que ocurren en paralelo, tales como reparación y producción de tejidos, como crecimiento y reproducción, trabajo biológico, como locomoción, o producción de calor, para termorregular. Si se fijan, la llave de producción de calor está siempre goteando, porque eso da cuenta que todos los procesos biológicos presentan algún grado de ineficiencia y siempre se pierde calor en las transformaciones bioquímicas. Volvamos de nuevo al concepto de adaptación. Como mencioné, existen varias definiciones del concepto. Según Ridley, por ejemplo, es una característica de un organismo que le permite sobrevivir y reproducirse en su ambiente natural de mejor forma que si no tuviera esa característica. Entonces, este autor hace referencia a una ventaja comparativa. Por otro lado, Gould se refiere a la etimología del concepto, ad más aptus, hacia un ajuste, y hace referencia a un proceso histórico. Una adaptación se ha diseñado específicamente para una tarea que ésta desempeña.
Independiente del significado, existe consenso acerca de que el mecanismo que genera las adaptaciones es la selección natural y está ligado entonces a la evolución. Charles Darwin planteó que todas las especies han evolucionado a partir de un ancestro común y que el mecanismo que produce la evolución es la selección natural. Esto ocurre de la siguiente manera. Resumiendo, los individuos de una población no son idénticos, sino que presentan diferencias entre sí. Esto se puede ver con los diferentes colores a la base de este gráfico. Segundo, estas diferencias dan a cada individuo ciertas capacidades para desempeñarse en su medio ambiente. Un ejemplo clásico es la forma de los picos de las aves en el caso de los pinzones de Darwin. Tercero, cuando los recursos se vuelven escasos, se produce una competencia por ellos y sobreviven los más fuertes. Por último, los individuos que sobreviven en mayor número dejarán una mayor descendencia, y si la característica que les permitió sobrevivir es heredable, su descendencia también poseerá aquella característica. Los tipos más comunes de selección se presentan a continuación. La selección estabilizadora es aquella en que los extremos de una característica son seleccionados en contra, por lo que los organismos con características del rango promedio son los que más sobreviven. Este es probablemente el mecanismo de acción más común de la selección natural. La selección direccional, por su parte, se da cuando ésta elimina a aquellos individuos de una determinada población que posean alguna característica ubicada en uno de los extremos de la distribución fenotípica. A partir de ello, el promedio o la media se ve desplazada hacia el extremo opuesto a la que fue eliminado. La llamada selección disruptiva o balanceada es una selección que favorece a individuos en ambos extremos de la distribución fenotípica. Esto causa una discontinuidad en la variación, produciendo dos o más fenotipos distintos. Es decir, va simultáneamente favoreciendo a los individuos de los dos extremos de la distribución de un carácter biológico. El melanismo industrial es un clásico ejemplo de selección direccional, en la que la polilla Piston betularia o mariposa del abedul cambió su coloración. Hasta mediados del siglo XIX, esta polilla presentaba un aspecto moteado claro. Sin embargo, a partir de 1868 comenzaron a aparecer variantes de pigmentación oscura o melánica en regiones industriales en las que la vegetación había ennegrecido a causa de la contaminación ambiental. Con el tiempo, estas variedades melánicas fueron desplazando casi por completo a la variedad original clara en esas regiones. La variedad melánica ha acabado resultando favorecida por el cambio, ya que aumentó su capacidad mimética con el entorno, evitando así la depredación. Acá vemos un ejemplo gráfico de cómo cambian las proporciones de los distintos fenotipos cuando existe una selección disruptiva. Un ejemplo particular de adaptaciones evolutivas es la radiación adaptativa. En biología evolutiva, la radiación adaptativa es un proceso en el cual los organismos se diversifican rápidamente de una especie ancestral a una multitud de nuevas formas, particularmente cuando un cambio en el medio ambiente pone a disposición nuevos recursos, crea nuevos desafíos o abre nuevos nichos ambientales. El caso más famoso probablemente es el caso de los pinzones de Darwin de las Islas Galápagos, los que se desarrollaron a partir de una única especie de pinzón que llegó a las islas. Los pinzones son un ejemplo clásico de radiación adaptativa. Su ancestro común llegó a las Galápagos hace unos 2 millones de años y durante el tiempo que ha pasado los pinzones de Darwin han evolucionado hasta convertirse en 18 especies reconocidas, las que difieren en tamaño corporal, forma del pico, canto y comportamiento de alimentación. Pero no solo existen radiaciones adaptativas mediadas por caracteres morfológicos. Aquí les voy a presentar un ejemplo que realizamos en el laboratorio hace algunos años. El género Cinclodes, que es este grupo de aves paseriformes que les muestro en la foto, es
único entre los paseriformes porque incluye dos especies que pueden considerarse marinas, costeras, y también incluye algunas otras especies que habitan en las corrientes de agua dulce o que cambian los hábitats entre terrestre, agua dulce y marino. El clado de Cinclodes satisface dos criterios de radiación adaptativa. Primero, es monofilético y segundo, experimentó una especiación reciente acompañada de una rápida diversificación fenotípica. En este grupo se han estudiado los rasgos osmorregulatorios de 5 especies de Cinclodes para determinar si este clado o grupo también cumple con el criterio de correlación adaptativa entre el fenotipo y el ambiente que caracteriza a las radiaciones adaptativas. En este estudio utilizamos la composición isotópica de carbono en los tejidos de los animales para estimar la dependencia de estos animales a una dieta marina. Como se esperaba, la proporción de carbono 13 en los tejidos está positivamente correlacionada con los rasgos renales responsables de la concentración de la orina, esto es, el tamaño relativo del riñón, la fracción del riñón que comprende la médula renal y el número de conos medulares por unidad de masa renal. Los análisis entonces confirman que Cinclodes satisface el criterio adaptativo de correlación fenotipo-ambiente. Cinclodes parece representar un ejemplo de una radiación adaptativa de aves en la función osmorreguladora. Ahora bien, es interesante hacer notar que la selección natural no tiene intenciones ni sentidos, no puede sentir lo que una especie necesita. Si una población posee la variación genética que permite que algunos individuos sobrevivan más a un desafío particular, entonces estos individuos tendrán más descendencia en la próxima generación y la población así evolucionará. Si esta variación genética no está en la población podría aún sobrevivir, pero no evolucionar mucho, o puede desaparecer. Pero no se le otorgará a los organismos lo que necesita por selección natural. Este es el ejemplo del castor, en donde la selección natural pareció optimizar la dentadura o la forma de la dentadura a partir de las variantes existentes para los propósitos de su comportamiento, pero no le dio lo que se pudiera pensar como lo necesario para ello. Hablemos un poco de las consecuencias de la adaptación. Existen variadas consecuencias de la existencia de adaptaciones. Un ejemplo de ello es la llamada adaptación expansiva o adaptaciones expansivas. Así, por ejemplo, respuestas a desafíos particulares pueden abrir oportunidades para nuevos modos de existencia. En el Devónico superior, la especiación de los vertebrados descendientes de peces de aletas lobuladas pelágicos, como el Eusteneptron, dieron lugar a especies que colonizaron sistemas fangosos con aletas semejantes a patas que podrían arrastrarlos hacia la Tierra. Esto permitió entonces la invasión de ambientes terrestres por parte de los vertebrados. En el otro extremo pueden existir las adaptaciones restrictivas. Las restricciones se deben a que los cambios adaptativos pueden disminuir el potencial de respuesta a otros desafíos ambientales. Un ejemplo de ello es la neotenia obligada, es decir, la imposibilidad de metamorfosear en algunas salamandras que se mantienen en vida acuática o condición acuática durante toda su vida. Esta condición derivada o novedosa produce que estas especies no sean capaces de hacer frente a ambientes secos o de sequedad temporal, como ocurre en las estaciones de verano. Un concepto fundamental que veremos a lo largo del curso y que es muy importante en biología evolutiva se refiere a la plasticidad fenotípica. Un único genotipo puede producir múltiples fenotipos dependiendo de las condiciones ambientales que el animal experimenta. Por ejemplo, si tenemos clones de un mismo organismo y se desarrollan en diferentes sitios, es posible que su morfología o fisiología sea distinta debido a diferencias en la dieta, el clima, presencia de otras especies, etc.
Esta capacidad de que un único genotipo genere más de un fenotipo dependiendo de las condiciones del ambiente se denomina plasticidad fenotípica. La expresión de la plasticidad fenotípica abarca una amplia variedad de cambios en el fenotipo, algunos reversibles y otros irreversibles o presentando mayor o menor grado de flexibilidad. Como veremos, esta capacidad plástica se asocia a una adaptación, en este caso, la adaptación del fenotipo. En esta diapositiva se muestra en 4 esquemas la función que describe la interacción entre el genotipo y el fenotipo. En la figura A se muestra el modelo o sistema mendeliano en la cual existe una asociación directa entre el genotipo y el fenotipo. En este caso, cada gen A, B o C determina las características 1, 2 y 3. En el esquema B se muestra lo que se observa en un modelo que incluye la pleiotropía, es decir, en la cual un gen puede tener un efecto sobre varias características de manera simultánea. En este caso, el gen A afecta las características 1 y 2, mientras que el gen B solo a la característica 3. En el modelo C se incluye la plasticidad fenotípica, en la cual un mismo genotipo puede producir diferentes fenotipos en distintos ambientes. En este caso, el ambiente 1 va a generar el fenotipo 1 y el ambiente 2 el fenotipo 2, a pesar de que ambos fenotipos provienen del mismo genotipo. En el esquema C se presenta el modelo más realista, aunque probablemente muy simplificado, mostrando que la interacción entre el genotipo y el ambiente es mediado indirectamente a través de los efectos llamados epigenéticos durante el desarrollo. En este modelo, durante el desarrollo del organismo es donde se producen los distintos fenotipos adultos a partir de un mismo genotipo. Es interesante que cuando uno está hablando de plasticidad del desarrollo, en muchos casos la forma final es imposible cambiarla significativamente en la etapa adulta, por lo que en general la plasticidad del desarrollo tiene características irreversibles. Un concepto fundamental asociado a la plasticidad fenotípica es el de norma de reacción. La norma de reacción es una función que describe el rango de fenotipos producidos por un genotipo particular en ambientes diferentes y se aplica a fenotipos producidos que existen de una manera continua. La norma de reacción puede tomar varias formas: lineales con plasticidad, no lineales con plasticidad o con pendiente igual a cero, es decir, ausencia de plasticidad. Una manera de describir la norma de reacción es a través de dos parámetros. Por ejemplo, el valor medio se refiere al promedio del valor del fenotipo producido a lo largo del gradiente ambiental, en este caso representada por la línea punteada en la gráfica A. Además, la pendiente de la recta describe la capacidad plástica de la norma de reacción y por ende de los individuos. La norma de reacción no necesariamente es idéntica entre todos los individuos de una población. Puede existir variación genética que se expresa en distintos promedios de un rasgo. Sin plasticidad, como en la gráfica C, puede existir variación en el rasgo con plasticidad, en la gráfica D, y también variación en el rasgo más variación en la capacidad plástica, como la gráfica E. Existen dos tipos fundamentales de control genético sobre la plasticidad. La primera es la sensibilidad alélica, que involucra genes regulatorios. Esta se traduce en el desarrollo de un fenómeno conocido como la modulación fenotípica, en la cual el resultado fenotípico es una función continua del ambiente. El segundo tipo corresponde a la conversión del desarrollo, que aquí es caracterizada por la producción de distintas formas caracterizadas por cambios del tipo interruptor, es decir, encendido o apagado de algún gen. Este tipo de plasticidad da origen al polifenismo, es decir, morfologías distintas y discretas. Como resultado de esta capacidad plástica,
se pueden observar que los organismos presentan estos ajustes o adaptaciones de resistencia que permiten a los animales responder de manera adecuada a los cambios ambientales, y su efecto se puede estimar en términos de la sobrevivencia de los organismos. Es decir, el presentar este ajuste plástico en respuesta a los cambios climáticos, por ejemplo, aumenta el desempeño biológico de los animales. Los cambios en el metabolismo energético y la tolerancia térmica de animales en distintas estaciones del año son un típico ejemplo de ello, como veremos a continuación. Muchos animales son capaces de remodelar o modificar su maquinaria fisiológica y morfológica en respuesta a las condiciones externas ambientales. En general, en fisiología comparada, se utilizan los términos relacionados aclimatación y aclimatización cuando se refieren a procesos que originan cambios reversibles en el fenotipo de un organismo en respuesta a las modificaciones en las condiciones ambientales. El concepto de aclimatación se refiere al proceso de cambio en respuesta a una o pocas variables ambientales controladas normalmente realizado en el laboratorio, mientras el concepto de aclimatización se refiere al proceso de cambio en respuesta a modificaciones que se producen de manera natural en el ambiente en donde el animal habita. Por ejemplo, el zorro rojo enfrenta situaciones muy contrastantes entre invierno y verano. En esta gráfica vemos a la izquierda el zorro rojo en invierno, cuyo pelaje es claramente distinto en coloración al del animal de verano. Pero no solo eso, sino que su grosor y su eficiencia en la capacidad de aislar térmicamente al animal también es mayor. Si ustedes observan la gráfica de abajo, la pendiente de la curva entre la temperatura y el metabolismo energético de reposo, que está señalado como el consumo de oxígeno, que está en el eje Y, esta pendiente en invierno, es decir, la curva azul, es menos pronunciada o más plana que la pendiente en verano, que es la curva roja. Esto significa que para un mismo cambio en la temperatura ambiente, para una misma disminución en la temperatura ambiente, el animal de invierno debe aumentar mucho menos su metabolismo energético para mantener la temperatura corporal constante. Por otro lado, si observáramos las capacidades energéticas máximas de estos dos fenotipos, observaríamos que la tolerancia al frío del animal en invierno también es mayor que la tolerancia al frío del animal en verano. En este sentido, los cambios que se observan de manera natural en el ambiente de este animal es un ejemplo de aclimatización. Si por el contrario nosotros llevamos a este animal al laboratorio y lo sometemos durante algunas semanas a temperaturas diferentes y contrastantes, lo que observaríamos seguramente es que los animales aclimatados a temperaturas menores tendrían una mayor capacidad termogénica, es decir, un mayor metabolismo energético, que aquellos aclimatados a temperaturas más cálidas. Es interesante que la variación producida por plasticidad fenotípica en los rasgos fisiológicos muchas veces replica los cambios evolutivos a nivel interespecífico, o sea, entre especies, que ocurren en esos mismos rasgos. En este caso, existe una equivalencia entre el patrón de la fisiología de animales del Ártico y del Trópico con lo que ocurre por aclimatación entre invierno y verano. Una de las características fundamentales de la norma de reacción es su flexibilidad. La flexibilidad se refiere a la capacidad de un organismo de hacer reversibles los cambios que se han producido por plasticidad fenotípica. Por ejemplo, en esta figura lo que observamos es cuál es el fenotipo que se produce en un rango ambiental. En este caso, tenemos dos fenotipos discretos, el fenotipo 1 y el fenotipo 2. Cuando los organismos son mantenidos durante su ontogenia en este rango de ambientes, en el ambiente A se produce el fenotipo 1 y en el ambiente B se produciría el fenotipo 2. Cuando los individuos son adultos
y son cambiados abruptamente de ambiente, lo que puede ocurrir son dos situaciones. Veamos el ejemplo con el fenotipo 1. El fenotipo 1, que está descrito como el punto rojo, al cambiarse al ambiente B, presenta una constancia en sus características, o un cambio insignificante representado por el punto en amarillo. Por otro lado, el animal crecido en el ambiente B y representado por el punto azul, cuando es cambiado al ambiente A, vemos que es capaz de modificar su fenotipo y presentar el fenotipo que hubiera manifestado al ser crecido en ese ambiente A, es decir, hubiera presentado el fenotipo 1. A esta situación la llamamos una norma de reacción flexible. En el caso anterior, la norma de reacción sería inflexible. Dos ejemplos clásicos de flexibilidad de la norma de reacción la presentan estas codornices y playeros en el tamaño de su molleja, que es el órgano encargado de moler las presas o la dieta que es ingerida para poder ser posteriormente absorbida. Como vemos, en el caso de la codorniz, una dieta baja en fibra hace que el tamaño de la molleja disminuya y una dieta alta en fibra, por el contrario, que la molleja aumente. Esta disminución y agrandamiento de la molleja está relacionado con la dureza o dificultad que tienen los animales para digerir una dieta particular. En el panel de abajo, el playero Calidris canutus manifiesta una situación similar, pero esta vez el tamaño de la molleja depende de la dureza de las conchas de sus presas que están siendo consumidas. Como vemos, en ambos casos el desarrollo e hipertrofia y atrofia de este órgano presenta una condición reversible o flexible, y se ve aquí que es cíclica, y estas modificaciones permiten al animal ir ajustando la fuerza con que es molido cada tipo de alimento. Veamos ahora qué características o rasgos presentan una típica norma de reacción inflexible. Los rasgos de historia de vida pueden ser definidos como los patrones de edad y etapas específicas, y el calendario de eventos que conforman la vida de un organismo, tales como el nacimiento, el destete, la maduración, la muerte, etc. Estos eventos, sobre todo el desarrollo juvenil, la edad de la madurez sexual, la primera reproducción, número de crías, nivel de inversión parental, la senescencia y muerte, dependen del medio ambiente físico y ecológico del organismo. Estas características evidentemente poseen una norma de reacción inflexible, pues una vez que se establece no puede ser modificada. Por ejemplo, la edad de la primera reproducción es un punto fijo en el tiempo. Un muy buen ejemplo de ello es la condición neoténica y metamórfica de algunas salamandras. La condición neoténica o pedomórfica, que mantiene rasgos juveniles en el adulto, es un rasgo de historia de vida. En la figura a color se observan dos ejemplares de ambistoma, uno neoténico, el café, y otro metamórfico, el manchado. El individuo neoténico es un individuo adulto, pero que conservó rasgos juveniles como las branquias y la atrofia de los pulmones. Lo interesante es que en algunas especies de salamandras, esta condición, es decir, mantenerse neoténico o metamórfico, depende de las condiciones ambientales. Efectivamente, cuando se realizan experimentos variando la densidad de individuos en un charco y también la tasa de desecación del charco, por ejemplo, una condición de constantemente inundado y en otra situación de secado paulatino, se observa que a medida que aumenta la densidad de individuos en el régimen constante, la proporción de animales que metamorfosea aumenta, es decir, disminuye la proporción de individuos pedomórficos. Por otro lado, cuando el régimen de desecación aumenta,
drying, la proporción de individuos que metamorfosean también aumenta. Esto tiene lógica, pues tanto el aumento de densidad como la ausencia de agua disminuyen la probabilidad de sobrevivencia en el charco, lo que hace que los organismos tiendan a escapar de esta condición, lo que solo pueden hacer en una condición metamórfica de vida anfibia. Los estudios científicos de la interacción entre el genotipo y el ambiente comenzó con la introducción del concepto de norma de reacción por Volterek en 1909. Este científico estudió el fenómeno conocido como ciclomorfosis en unos crustáceos llamados Daphnia. La ciclomorfosis es un ejemplo de plasticidad del desarrollo que se caracteriza por producir polifenismo, es decir, dos o más fenotipos discretos. Esta es una forma de plasticidad fenotípica en la que el desarrollo de diferentes condiciones puede dar lugar en el organismo adulto a fenotipos alternativos que no pueden ser modificados por cambios posteriores en el ambiente. Por ejemplo, cuando las pulgas de agua, Daphnia pulex, se crían en presencia de depredadores o incluso con extractos químicos de los depredadores, estas se desarrollan más robustas, con cabezas en forma de casco y con una cola larga y espinosa. Cuando éstas se crían en ausencia de depredadores, se desarrollan con cabezas mucho más pequeñas y con una cola más corta y menos erizada. Las Daphnias adultas mantienen estas morfologías aun cuando los extractos del depredador o el depredador sean eliminados del agua. Estas estructuras le confieren una protección contra los depredadores naturales. La plasticidad fenotípica puede ser visto como un fenómeno adaptativo que representa una ventaja para aquellos que tienen esta capacidad. Se ha supuesto que cuando un individuo es aclimatado o aclimatizado a un ambiente particular, al ambiente 1, por ejemplo, de esta gráfica, este animal presenta un desempeño biológico óptimo, aquí caracterizado como el valor X. Sin embargo, al cambiar de ambiente, este desempeño podría disminuir, por ejemplo, al valor Y. Sin embargo, si a ese animal se le permite aclimatarse o aclimatizarse por un periodo suficiente a ese ambiente novedoso, su desempeño biológico podría aumentar paulatinamente. En este sentido, la aclimatación o aclimatización sería una respuesta favorable y beneficiosa. Sin embargo, la plasticidad no es una condición universal y se ha planteado que tiene costos asociados, por lo que se ha sugerido también que la plasticidad misma es un atributo que podría ser sujeto de selección natural. Por ejemplo, si los beneficios de tener una norma de reacción plástica no son mayores que los costos de la plasticidad, esta capacidad podría ser eliminada a lo largo de la evolución. Veamos el ejemplo de Daphnia y salamandras. Los beneficios de la Daphnia crecida en un ambiente con el depredador se manifiesta en que al poseer una estructura espinosa, la depredación disminuye. Sin embargo, esto tiene sus costos, tales como se retrasa la primera reproducción, se reduce la tasa de crecimiento y se reduce la sobrevida en ausencia de depredadores. Esto resulta interesante porque pareciera que la energía y nutrientes destinados a las estructuras o a generar las estructuras antidepredatorias parecieran disminuir el presupuesto energético disponible para el resto de las funciones. Acuérdense aquí del modelo de barril. Para el caso de las salamandras, los beneficios de la condición metamórfica son las siguientes. Obviamente, en caso que el charco se seque, puede migrar a otros charcos y eso hace que aumente la sobrevivencia en estas condiciones. Sin embargo, esto tiene sus costos, los cuales son un menor potencial reproductivo, se reproduce más tardíamente y presenta una menor masa corporal en la camada. Además, reduce la tasa
de crecimiento. Estas condiciones pueden llevar potencialmente a una menor sobrevivencia y o a una menor capacidad reproductiva futura. Es interesante acá mencionar que en general las especies que habitan lugares más impredecibles en cuanto a su régimen de precipitaciones tienden a presentar mayor plasticidad fenotípica que especies que habitan climas más secos en donde la metamorfosis es obligada. En otras palabras, pareciera existir una asociación o relación entre la capacidad de presentar plasticidad fenotípica y habitar ambientes más heterogéneos o más variables. Uno de los fenómenos más sorprendentes de plasticidad fenotípica se conoce con el nombre de efectos maternos. Los efectos maternos se producen debido a las diferencias en el ambiente materno o ambiente uterino para el caso de mamíferos o del oviducto en el caso de aves, que afecta al desarrollo de las crías. Por ejemplo, en el caso de mamíferos multíparos, la posición intrauterina afecta la exposición a hormonas sexuales que están en el entorno de la cría. Esta exposición diferencial durante el desarrollo produce diferencias en los niveles de testosterona circulante en los individuos adultos. A su vez, esos distintos niveles de hormonas producen fenotipos conductuales distintos. Una hembra, por ejemplo, crecida entre dos hembras, tendrá un mayor tiempo total de vida y alargará su vida reproductiva comparada con hembras gestadas entre dos machos. Esa es la figura de la izquierda. A la derecha, en la tabla de la derecha, ustedes pueden observar que la actividad sexual y la incidencia de infanticidio de machos gestados entre dos machos es mayor que aquellos gestados entre dos hembras. De esta manera, un fenómeno azaroso que da como resultado la posición en que un individuo es gestado tiene enormes consecuencias sobre algunos parámetros de historia de vida en los organismos. La conducta también presenta rasgos que pueden ser considerados plásticos. Por ejemplo, en algunas arañas se ha documentado que el tipo de red que éstas construyen se relaciona con el tipo de presa que está presente en el ambiente. En este caso, entre el día y la noche, cuando la presencia entre dípteros y termitas es cambiante y determina cuál es el tamaño de la red que la araña construye. Como ya les mencioné, las normas de reacción pueden ser distintas entre distintos genotipos, es decir, existe variación para el rasgo plástico. Una de las hipótesis aceptadas para explicar la presencia o ausencia de plasticidad es su valor adaptativo, como veremos. Se ha hipotetizado que la flexibilidad fenotípica o plasticidad fenotípica de los individuos aumente en especies de entornos temporalmente heterogéneos donde las situaciones ecológicas cambian en el curso de la vida de los organismos. En el estudio que se muestra a continuación, se sometió a prueba la hipótesis de que poblaciones de chincoles de entornos más variables debieran presentar una mayor flexibilidad fisiológica o plasticidad fenotípica que las poblaciones de entornos más estables. En este estudio se midió la tasa metabólica basal, que es la tasa mínima de producción de calor en condición de reposo, y la pérdida de agua por evaporación. En este animal, el chincol o Zonotrichia capensis. Como era de esperar, en ambientes más secos como Copiapó, la tasa metabólica basal y las pérdidas de agua por evaporación fueron menores que las localidades de Santiago y Valdivia, en donde se presentan generalmente ambientes más ricos y con más disponibilidad de agua y alimento. Pero lo más interesante es que la población del entorno más estable, como es Copiapó, no se vio afectada por la aclimatación térmica. Sin embargo, las aves de los entornos más estacionales se vieron afectadas, como es Santiago y Valdivia. Estos resultados apoyan la hipótesis de la existencia de una correspondencia entre la variabilidad ambiental y la flexibilidad fenotípica, es decir, las aves de localidades con una drástica estacionalidad climática
tienen una mayor respuesta en la tasa metabólica basal a la aclimatación térmica que aquellas aves de un entorno más estable. Sin embargo, este apoyo de la hipótesis está bien alejado de representar un patrón general y existe mucha variación entre especies al respecto. En definitiva, entonces, podemos describir, separar o desglosar los ajustes bioquímicos, fisiológicos, morfológicos y conductuales que presentan los organismos frente a modificaciones o variación espacial y temporal en el ambiente. La adaptación, en términos evolutivos, es el proceso que atraviesan las especies para acostumbrarse o ajustarse a un entorno dado. A lo largo de muchas generaciones, a través del proceso de selección natural, las características físicas y de comportamiento de los organismos se adaptan para funcionar mejor frente a los desafíos ambientales. Este es el caso de, por ejemplo, los pinzones de Darwin. En el otro extremo, los ajustes de capacidad permiten modular de manera rápida, desde minutos a horas, las funciones fisiológicas para hacer frente a variaciones transientes, es decir, rápidas y momentáneas, en las condiciones ambientales. En la figura de la derecha, esta ave paseriforme se encuentra probablemente expuesta a un ambiente frío y como respuesta, el ave eriza sus plumas de modo de disminuir la pérdida de calor hacia el ambiente, ahorrando así la energía destinada a termorregular. Por último, la plasticidad fenotípica, que puede ser reversible o irreversible, permite la expresión de fenotipos distintos y alternativos a partir de un único genotípico. Estas modificaciones, en la mayoría de los casos, son beneficiosos para los organismos y permiten enfrentar más eficientemente las condiciones ambientales. Sin embargo, la plasticidad no es universal y tiene aparentemente costos asociados, por lo que se ha sugerido que la plasticidad misma es un atributo que puede ser sujeto de selección natural. En resumen, entonces, son varios los factores que influyen en la mantención y cambio de los fenotipos en los organismos que han dado origen a la biodiversidad biológica. Como vimos, el genotipo de un organismo se expresa durante el desarrollo, dando lugar a una estructura celular, tisular y orgánica que se expresa a través de la fisiología y su conducta. A su vez, el medio particular en que el fenotipo adulto se encuentra determina su sobrevida y capacidad reproductiva, que en función de procesos azarosos, tales como mutaciones y deriva génica, como el efecto de la selección natural, produce o fija ciertos rasgos que cambian en el tiempo, dando como resultado la evolución orgánica. En las próximas clases, entonces, comenzaremos a explorar cada uno de los aspectos fundamentales de la biología organísmica, cuyos procesos íntimos o funcionales explican la diversidad de la vida orgánica en el planeta.